Te damos gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria. Por siempre, Señor, por siempre. Amén. Gracias por este momento, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor, como el alimento que nutre, Señor, nuestro hombre interior, Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento. Derrama bendición y vida eterna en nuestros corazones, Señor, para todos aquellos que han de ver y escuchar esta palabra, Señor. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 6, en el verso 1. Y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Serán sus días pues 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los hombres de grandes proezas, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra al hombre que he criado desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En Génesis, en el capítulo 6, en el verso 3, esta es la segunda vez que se menciona el Espíritu. En este libro, anteriormente, el Espíritu de Dios bondadosamente laboraba y contendía con el hombre para contrarrestar la rebelión del hombre y su caída. Pero aquí vemos que llegó el momento en que el Espíritu de Dios ya no contendería con el hombre, lo cual significa que Dios abandonaría al hombre en la primera caída. En la primera caída, el hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída ejercitó desmedidamente su alma, inventando una religión. En Génesis 4:3, en la tercera caída, el hombre abusó de su cuerpo caído y se convirtió en carne, lleno de concupiscencia, fornicación y violencia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, en el verso 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días pues 120 años. Es decir, Dios ya no contenderá con el hombre. Con aquella generación, Dios abandonó esa generación. Es decir, el Espíritu Santo trabajó mucho, hablándoles, que se arrepintieran, que buscaran a Dios. Cuando ya el hombre se endurece y no busca a Dios, entonces llega el tiempo, el momento cuando Dios lo abandona y ya no contendrá su espíritu con el hombre. Es decir, el hombre puede vivir como sea y como quiera ser, pero ya Dios lo ha abandonado. Dice: y vio Dios que el hombre era carne. La carne caída es el enemigo más poderoso y maligno de Dios. Es decir, la carne se convirtió en el enemigo más poderoso de Dios. Y es completamente, absolutamente aborrecida por Dios. Dios aborrece la carne. Y la carne es el enemigo más poderoso de Dios. Romanos 7:5, Romanos 8:13. Y es completamente, absolutamente aborrecida por Dios.
Para el tiempo de la tercera caída, todo linaje humano se volvió carne. Por tanto, Dios intervino y le anunció a su siervo Noé que destruiría toda esa generación. Dice, y dijo Dios a Noé en el verso 13, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, pues la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y ahora voy a destruirlos juntamente con la tierra. Es decir, Noé recibió la revelación de Dios que toda esa generación sería destruida. La Biblia dice, y el Señor Jesucristo nos profetizó en el Evangelio de San Mateo, que el fin del mundo, la venida del Señor, visible y invisible, sería como los días de Noé. Es decir, la gente estará embotada, vivirá en la carne, será totalmente carne. En ese tiempo, cuando el Señor vio que el hombre era carne, la Biblia nos dice que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y tomaron para sí, y que les nacieron los Nefilim, los gigantes. Eso lo podemos ver en Judas, en el capítulo 3. Amados, poniendo toda diligencia en escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. En el verso 4 dice, porque algunos hombres se han introducido encubiertamente, los que ya desde antiguo estaban inscritos para este juicio, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es convertir en libertinaje la gracia de Dios? Y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. Sigue diciendo Judas, mas quiero recordarles, aunque habéis aprendido todo de una vez para siempre, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A los ángeles, aquí en el verso 6 se refiere a los ángeles que vieron las hijas de los hombres y a los ángeles que no guardaron su principado. Es decir, no guardaron el orden, rompieron con la autoridad de Dios, no se sometieron a la cabeza, a la autoridad. Y los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra, todas estas generaciones no guardaron el respeto a la autoridad de Dios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se desviaron a la fornicación y fueron en pos de una carne diferente. Es decir, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, los hombres tenían relaciones con carne diferente. Es decir, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Tanto el hombre y la mujer podían crear hijos, pero estos hombres fueron tras una carne diferente, es decir, se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estos fueron tras una carne diferente, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, Dios no perdona esto. Aunque la humanidad anda buscando sus derechos humanos para ser como son, como creen ser, la Biblia dice que estas generaciones llegará el tiempo cuando Dios los va a destruir, como Sodoma y Gomorra y los ángeles que perecieron y que Dios juzgó en el diluvio. Dice en el verso 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores contaminan la carne, menosprecian el señorío, injurian a las potestades superiores.
Esto es lo que nos dice Judas en el capítulo 7. Es decir, de la misma manera que los ángeles caídos, mencionados en el versículo anterior, esto prueba que los ángeles mencionados en el versículo anterior eran los hijos de Dios, los que se habla en Génesis 6:2. Los ángeles que abandonaron su morada eran hijos de Dios, quienes tomando cuerpos humanos. Los ángeles no pueden procrear, no pueden tener relaciones con mujeres. Ellos se valieron de los humanos, de los hombres que se unieron con ellos. Es decir, los ángeles entraron en los hombres, quienes tomaron cuerpos humanos, se unieron con mujeres. Es decir, los demonios y Satanás mismo puede tomar el cuerpo de una persona para hacer sus perversidades. Quienes tomando cuerpos humanos se unieron con mujeres y cometieron fornicación con una carne diferente, o sea, con seres humanos, quienes son distintos a los ángeles. Los varones de Sodoma y Gomorra y de las ciudades circunvecinas se entregaban a la misma concupiscencia con otros varones, con una carne que era diferente de la que Dios en su obra creadora había ordenado para el matrimonio. Es decir, al cometer fornicación con una carne diferente, ellos actuaron de la misma manera que los ángeles del versículo procedente y en consecuencia sufrieron el castigo del fuego eterno. En ese tiempo a Noé le tocó vivir esa generación, en ese tiempo cuando hubo esta destrucción, hubo hijos de Dios que tuvieron que vivir en ese tiempo de maldad. Dice que Dios avisó a Noé y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado ante mí. Génesis 6:13. Esa es una figura que anuncia la era inmediatamente anterior al retorno del Señor. Mateo 24:37 al 39. Como los días de Noé. Como los días de Noé será la venida del Señor. Satanás había corrompido al hombre al máximo. Y Dios había determinado destruir al hombre creado por él. Pero su propósito, al parecer, Dios había sido derrotado. Pero Noé denota el factor soberano que proveyó a Dios la manera de continuar llevando a cabo su propósito original con el hombre, mediante la vida y obra de Noé. Dios obtuvo la victoria sobre su enemigo y cambió la era. Es decir, Noé cambió la era. Toda la era del tiempo de la maldad, toda la era del tiempo de vivir de aquellos hombres, Noé cambió la era con el diluvio. Noé pudo andar con Dios. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo, irrepresible en sus generaciones, y Noé anduvo con Dios. Qué difícil para el creyente, para el cristiano, andar con Dios. Es un tiempo de los más difíciles. Para nosotros los cristianos hoy es el tiempo más difícil, donde la maldad se ha multiplicado y cada día se está multiplicando. No solamente se ha multiplicado en los gentiles o en las personas que no han recibido al Señor, sino esto se ha multiplicado la maldad en todas partes, dentro aún de la iglesia. La Biblia dice
que Noé fue advertido de esto que iba a suceder. Y que Noé pudo andar con Dios. Dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Noé pudo andar con Dios en medio de aquella generación torcida y perversa, adúltera, debido a que había hallado gracia. Había hallado gracia. En Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 16, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué fue lo que encontró Noé? Halló gracia. Dice en el verso 8, pero Noé halló favor, halló gracia. ¿Qué es la gracia? Leamos Hebreos en el capítulo 4, en el verso 16. Hebreos, capítulo 4, en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que Noé halló gracia. La palabra de Dios nos habla a nosotros hoy en el tiempo de la iglesia, que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que sin la gracia el hombre no podrá escapar de las generaciones perversas y malignas. No se puede escapar de la maldad sin la gracia. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios que viene a nosotros para ser nuestro suministro de vida, para ser nuestra fuerza, nuestro todo. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 10 de la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 10. El apóstol San Pablo está diciendo que él es por la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por la gracia? Pero muchos de nosotros me temo que no sabemos ni qué es la gracia. Sin la gracia el creyente, el cristiano no puede vivir, no puede respirar como un creyente genuino. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Para los corintios, ellos estaban muy enredados y no podían entender lo que es el evangelio. El apóstol tuvo que tratar con el 10º problema que ellos tenían, la resurrección de Cristo. El apóstol trató este asunto de la resurrección porque ellos decían que no había resurrección. Ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. No entendían ni siquiera lo que se divulgaba entre ellos. Es muy fácil hablar cosas, pero no saben ni lo que estás diciendo. El apóstol dijo, bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. No hay gracia. No hay evangelio. Este era un error pésimo para la iglesia de Corintios. Por eso el apóstol, en el capítulo 15, en el verso 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, no hay vida eterna.
No hay evangelio, no hay gracia. Es decir, Cristo murió, entonces como un caudillo, como un mártir. Pero no es así. Cristo murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, nos trajo el poder de la resurrección. Nos trajo la gracia de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces tú no tienes a Dios dentro de ti. Cuánta ignorancia y cuánta perversidad hay en el ser humano que Satanás ha metido para que no entienda las Escrituras. Dice en el verso 15, además somos hallados falsos testigos de Dios. Todos los creyentes que hemos recibido a Cristo somos testigos de Dios. No los testigos que tienen el nombre y que andan por las calles confundiendo a la gente. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué somos testigos? Porque hemos recibido la vida de Dios que está dentro de nosotros y hemos experimentado el poder de Dios, el poder de su resurrección, el poder de su Espíritu Santo matando y destruyendo a la carne. Porque hemos testificado de Dios con el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nula es vuestra fe. No existe la fe. ¿Cuál fe? La fe que el mundo está hablando es una fe maligna y perversa. Satanás infunde esa fe con su perversa astucia para que la gente se confunda y no llegue a la verdadera fe. Ni siquiera entienden qué es la fe. Y si Cristo no resucitó, nula es nuestra fe, aún estáis en tus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay nada que hacer. Y si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos hablando de Dios? Decir que Cristo no resucitó es confusión y es derrota. Porque en la resurrección Cristo venció a Satanás y en la resurrección Cristo se hizo el Espíritu vivificante para entrar en el hombre como su gracia, como su poder. En Ezequiel, en el capítulo 14, en el verso 1. Leamos Ezequiel en el 14, 1. Ezequiel. Hoy en día el hombre no está tan interesado en las cosas de Dios. Como fue en el tiempo de Noé, la gente no le interesaba. Nada más vivían para los placeres de la carne, para los juegos, para el deporte, para la distracción, para los paseos. No les interesaba lo que Noé y Enoc les hablaban. En el capítulo 14 dice, entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron de mí y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Es decir, estos hombres no solamente tienen los ídolos afuera, están en su corazón. Y ya han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así dice el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y ponga delante de su rostro el trono y ponga delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad y vaya al profeta, yo Jehová me encargaré de responderle según esto, conforme a la multitud de sus ídolos, a fin de tomar a la casa de Israel por el corazón, quienes se han alejado de mí a causa de sus ídolos.
Los israelitas se alejaron de Dios, es increíble, no se puede creer. Como tampoco no se puede creer que muchos creyentes hoy en día estén metidos en las tradiciones y en la Iglesia Católica. Un ídolo en nuestro corazón es todo aquello en nosotros, es un ídolo que amamos más que al Señor y que reemplaza al Señor en nuestra vida. Este es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que reemplaza al Señor en nuestra vida, en nuestro vivir. No se necesita llamarse la Virgen de Guadalupe o del pueblito. Algo que te está apartando del Señor es un ídolo. Este es un ídolo. Aquellos que erigen ídolo en sus corazones han sido apartados del Señor por sus ídolos. Todo el que tiene ídolos dentro de sí, pero que busca a Dios de una manera externa, no puede hallarlo. ¿Cómo puedes encontrar a Dios de una manera externa? De una manera externa no vas a encontrar a Dios. A Dios no se le puede ver de una manera externa. No lo vas a encontrar. Al igual Noé, al igual que su bisabuelo Noé anduvo con Dios por fe. Hebreos 11:7. Esta fe era el elemento divino de Dios transfundido, infundido a su ser, elemento que llegó a ser su capacidad para creer, para creer. Romanos capítulo 3 en el verso 22. Romanos 3:22. 3:22 de Romanos. Capítulo 3 en el verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. ¿De quién es la fe? ¿Cuál es la fe que vence al mundo? ¿La fe mía? ¿Lo que yo quiero? ¿Lo que yo pienso? La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Todas las religiones hablan de fe y hablan de una fe. Pero ¿de quién es esa fe? ¿Quién les infundió esa fe de creer en las mentiras? ¿La fe de Jesucristo? Necesitamos tener la fe que viene de Cristo. Es la fe que vence. Como resultado de ello, Noé se convirtió en heredero de la justicia, a manera de protesta contra aquella maligna generación. Vamos a ver segunda de Pedro 2:5. Cuando Noé recibió la fe que proviene de Cristo, se convirtió en una persona que contradicía su manera de vivir de la gente. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 5. Mientras nosotros no tengamos la luz de Dios y veamos lo que significa vivir por la fe de Jesucristo, y podamos entender que la gente está viviendo sin la fe de Jesucristo, entonces nosotros vamos a estar en contra de la gente, como estuvo Noé con esas generaciones. Dice, porque si Dios, el verso 4, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó al abismo tenebroso para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, heraldo. Es decir, Noé anunció, Noé fue un heraldo para esa generación.
¿Cuánto tiempo duró Noé hablándoles y diciéndoles que esa manera de vivir no era de acuerdo a Dios? Noé era algo. Noé les hablaba de la justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impiamente. Y rescató al justo Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos. Lot vivió en Sodoma y en Gomorra. Vivió en Sodoma y Gomorra Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos. Lot vivió en Sodoma y vio los pecados horrendos y perversos que vivían. Y él, como una persona que tenía la revelación de Dios y sabía bien que Dios iba a destruirlos, rescató al justo Lot, oprimido por la conducta licenciosa de los inicuos, porque este justo moraba entre ellos con lo que veía y oía, atormentaba día tras día su alma justa por los hechos inicuos de ellos. Así nos toca vivir. Hoy los vocabularios de la gente que no ha recibido al Señor, escúchelos. El vocabulario que hoy la gente tiene no era el vocabulario de hace 40 años para atrás. Hoy el vocabulario de la gente es más perverso y más maligno y más asqueroso. Entre padres y hijos se mientan la madre y se llenan de maldición. A Lot le tocó vivir y escuchar este tipo de inmoralidades depravadas, drogadictos, pandilleros, secuestradores. Todo eso sucedió en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Pero el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. No va a pasar nada. Eso es lo que dice la gente. Y esas son las promesas de las religiones. Por eso los tienen allí. Y por eso les gustan las religiones. Porque allí no hay palabra de Dios como debe de ser. A manera de protesta contra aquella maligna generación, la justicia de Noé fortaleció la postura tomada por Dios con respecto a ejecutar juicio sobre tal generación impía. Pero hay algo más importante. Hablemos de la gracia. Es tan importante que hablemos de la gracia porque, repito, muchos de nosotros no saben. Es más, recibimos al Señor, pero no sabemos vivir por la gracia de Dios. Hablemos de la gracia que salvó a Noé. Hablemos de la gracia que salvó a Enoc, a todos los profetas mayores, menores, que salvó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a todos los santos vencedores, a la iglesia y a los creyentes vencedores. Todos ellos fueron victoriosos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2 en el verso 1. Por gracia sois salvos. Este pasaje todos lo conocemos. Por gracia sois salvos. Pero ¿sabemos interpretar qué es la gracia? ¿Sabemos entender qué significa ser salvos por la gracia de Dios? La Biblia dice que nosotros estamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia opera el espíritu, un espíritu maligno, como los ángeles que se metieron en los seres humanos en Génesis 6, un espíritus malignos
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros los que hemos recibido al Señor y que ya experimentamos lo que el Señor ha hecho y recordamos lo que fuimos en el pasado, sabemos que andábamos allí nosotros siguiendo la corriente de este mundo y vivíamos conforme al príncipe de la autoridad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Te sientes muy contento de pertenecer a una religión maligna y perversa. Vives de acuerdo al príncipe de la autoridad del aire del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Escúchelo bien, la carne es el enemigo más poderoso que tiene Dios. La carne. ¿Qué hacíamos nosotros? Andábamos de acuerdo a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Antes de que viniera la fe de Jesucristo, no podíamos entender esto. Se nos hacía aburrido no andar delinquiendo y no andar tomando y no andar jugando. Hoy el mundo está bajo estas potestades. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La gracia. La palabra ¿por qué? Presenta la razón por la cual Dios muestra su gracia. Verso 7. Puesto que hemos sido salvos por su gracia, Dios puede mostrar tal gracia. ¿Qué es la gracia? Nuevamente, la gracia es Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, ser salvos por gracia significa ser salvos por medio de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu, procesado, se imparte en nosotros. Por eso decíamos que si no hay resurrección, entonces no hay gracia. Porque la gracia viene cuando Él resucita. La gracia es Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, ser salvos por gracia significa ser salvos por medio de que el Padre y el Hijo y el Espíritu tuvieron un proceso de pasar por la muerte y la resurrección para impartirse en nosotros. La fe es lo que va a dar sustantividad a lo invisible, a lo que no se ve. Hebreos 11:1. Por fe damos sustantividad a todo lo que Cristo ha cumplido por nosotros. Es por esta capacidad, por nosotros, dar sustantividad a lo invisible, que hemos sido salvos por gracia. La acción gratuita de la gracia de Dios nos salva por medio de la fe que tenemos. Es la fe con la cual creemos en Cristo y es Cristo en nosotros como nuestra fe. Lo que dice Romanos 3:22. La fe de Jesucristo en nosotros es la que nos va a llevar a la gracia. Dice, ha llegado a ser la fe con la cual creemos como en Él. Romanos capítulo 3 en el verso 26. 3:26 de Romanos. Dice, con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Qué importante, aquí encontramos dos cosas. Encontramos la fe de Jesucristo y la gracia.
Es decir, que sin la fe de Jesucristo no podemos experimentar la gracia. Gálatas capítulo 2, verso 26 de Gálatas. 2:16 de Gálatas. 2:16. Dice en el capítulo 2, en el verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estaba lejos, y también paz a los que estaban cerca. En el verso 20 dice, en el verso 18, porque por medio de los unos y los otros tenemos acceso a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo llegamos a ser miembros de la familia de Dios? ¿Cómo llegamos nosotros a ser hermanos? Llegamos a ser hermanos nosotros por la fe de Jesucristo y por la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu infundido en las personas para enfrentar al diablo y a los demonios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La fe tiene un objeto y proviene del mismo. Este objeto es Jesús, quien es Dios encarnado. Cuando el hombre le escucha, fíjese bien, cuando una persona escucha, le conoce, le aprecia y le considera su tesoro, él hace que la fe sea generada en el hombre. Esto es algo bien importante. Vamos a leerlo nuevamente. La fe tiene un objeto y proviene del mismo. No nos confundamos. Hoy las religiones enseñan una fe falsa que va en contra de la fe de Jesucristo. Toda la fe que ellos hablan y proclaman es una fe de dinero, es una fe de sacarle el dinero a la gente. No están pensando en cambiar, ni ellos mismos cambian. Tampoco ellos están preocupados por estar enseñando mentiras. Pero la fe de Jesucristo, fíjese bien, la fe tiene un objeto y proviene del mismo, es decir, de Cristo. Este objeto es Jesús, quien es Dios encarnado. Cuando el hombre hace que la fe, cuando el hombre la escucha, que escucha la palabra de Dios, le conoce, primero viene la palabra y luego viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, cuando la fe tiene un objeto y proviene del mismo, este objeto es Jesús, quien es Dios encarnado. Cuando el hombre escucha la palabra, le conoce, le aprecia y le considera su tesoro, él hace que la fe sea generada en el hombre. Y esta misma fe lo va a capacitar así para creer en él. De esta manera él llega a ser la fe que hay en el hombre, con la cual éste cree en él. Así que esta fe llegó a ser la fe en Jesucristo. Y también es la fe que le pertenece a él. ¡Qué maravilloso! Por esta fe podemos vencer al maligno. La gracia mencionada 3 veces en este versículo es el Cristo resucitado que se hizo espíritu vivificante para su resurrección
introducir en nosotros al Dios triuno procesado para hacer nuestra vida suministro de vida, a fin de que nosotros vivamos en resurrección. Así que la gracia es el Dios triuno que llegó a ser nuestra vida y nuestro todo. Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 17. Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 17. Ojalá estemos entendiendo qué es la gracia. Porque muchos de nosotros, cuando se nos pregunta, ¿estás en la ley o vives en la gracia? ¿Vives en la ley o en la gracia? Y muchos decimos, pues no sé. O muchos ni siquiera sabemos cuál es la diferencia. Pero otros siquiera decimos, pues vivo en la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? Pues no sé. Y así nos la llevamos, nos podemos ser viejos y siempre estaremos con lo mismo. Pues no sé, pregúntale al pastor a ver si él sabe. Capítulo 1 en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Los que quieren vivir hoy en la ley no van a experimentar la resurrección de Cristo. Los que se aferran a la ley del Antiguo Testamento nunca van a experimentar y tener la experiencia de haber conocido a Dios en lo interior. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la realidad. Si vivimos en la gracia, vencemos al maligno. Si vivimos en la gracia, vencemos al mundo. Por la gracia, dijo el apóstol, soy lo que soy. No dijo el apóstol, es que yo me comporto muy bien. Es que yo ayuno y yo hago muchas cosas, por eso soy lo que soy. No dijo el apóstol eso. Hoy la gente quiere ser santo y quiere ser bueno a través de sus esfuerzos y sus sacrificios. Óyelo bien, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. El verso 21 del Evangelio de San Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy yo. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La ley hace exigencias al hombre. La ley le exige al hombre. Conforme a lo que Dios es. Tú tienes que ser como Dios dice la ley. Tienes que andar como Dios dice la ley. Conforme a lo que Dios es. La gracia le suministra al hombre lo que Dios es para satisfacer lo que Dios exige. Esto ha sido tan difícil de creer para los creyentes. Y más para aquellos que siguen a personas que siempre están hablando de profecías. Ahí los tienen entretenidos. Si Cristo viene, si esto, si lo otro. No están preparados. Entonces la ley exige al hombre conforme a lo que Dios es. La gracia le suministra al hombre lo que Dios es para satisfacer lo que Dios exige. La ley es su mayor expresión. Era solamente un testimonio de lo que Dios es, pero la realidad es la adquisición de que Dios es por medio de la ley. Ningún hombre puede participar de Dios, pero la gracia capacita para que disfrutemos a Dios. Por eso los creyentes, ya cristianos, ya creyentes que ya recibieron la gracia, les apetece el mundo, todavía andan allá, porque ellos no saben disfrutar la gracia. La gracia capacita para que el hombre disfrute a Dios. La realidad es Dios hecho real para el hombre y la gracia es Dios disfrutado por el hombre. Gálatas capítulo 2
en el verso 21. Gálatas capítulo 2, en el verso 21. ¿Qué es lo que nos va? ¿Qué es lo que hace la gracia? Nos capacita para disfrutar a Dios. Dice en el 2:21. Desde el verso 20 el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la vida del creyente, una vida crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida del creyente, una vida crucificada. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el apóstol experimentó la gracia. ¿Y qué dice el verso 21? No hago nula la gracia de Dios. Yo no hago nula la gracia. Todo aquel que guarda la ley hace nula la gracia. Todo aquel que quiere ser bueno y portarse bien hace nula la gracia. Todo aquel que no recibe al Señor hace nula la gracia. Todas las religiones han hecho nula la gracia. Y aún a todos aquellos que quieren, que hablan de la moral, hacen nula la gracia. Que quieren vivir una vida santa y piadosa sin la gracia de Dios, hacen nula la gracia. No hago nula la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aprendamos a hacer nula la gracia. No hago nula la gracia. La gracia de Dios consiste en que Cristo, la corporificación del Dios Padre, Hijo y Espíritu, se nos ha impartido la vida divina por medio del Espíritu Santo vivificante. No vivir por medio del Espíritu Santo es hacer nula la gracia. Querer ser buenos sin la gracia de Dios es hacer nula la gracia. Cristo murió por nosotros para que en Él tengamos justicia, por medio de la cual podamos recibir la vida divina. Esta justicia no es por la ley, sino por la muerte de Cristo. O si por la ley fuese la justicia, la muerte de Cristo sería en vano, o sea, sin causa. Sin embargo, la justicia viene por medio de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo nos ha separado de la ley. Romanos 1 Corintios 15:10. Es por medio de la gracia que Saulo de Tarso, el primero de los pecadores, lo que dice 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero, yo soy el primer pecador. Llegó a ser el apóstol principal que trabajaba mucho más para con todos los apóstoles, su ministerio y su vida llevados a cabo por medio de esta gracia. Son un testimonio innegable de la resurrección de Cristo. La frase no yo, sino la gracia de Dios es lo que dijo Pablo. No yo, sino la gracia de Dios. Soy lo que soy. Soy un pecador, perseguía a los hermanos, pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿De qué te vanaglorias? La frase no yo, sino la gracia de Dios es el equivalente de la frase ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La gracia que motivó al apóstol y operó en él no era algún asunto o cosa, sino una persona viviente, o sea, el Cristo resucitado. La corporificación de Dios, el Padre, quien se hizo el Espíritu vivificante y todo inclusivo que moraba en el apóstol como su poder, como su fuerza, como su victoria, como su paz. Cristo lo fortaleció. Por último, dijo el apóstol en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo donde está la victoria. Es en la gracia por la fe de Jesucristo. Amén, Señor.